Buenas tardes. El otro día hablábamos de la combinación de evidencias en el modelo de Dempster-Schaffer y la posibilidad de encontrarnos con conflictos, lo cual resolvíamos a partir de la función K, que mide el grado de conflicto, y del factor de normalización, que era 1 partido por 1 menos K. También habíamos hecho un ejemplo con un marco de discernimiento constituido por 4 hipótesis individuales y mutuamente excluyentes, de forma que había 3 evidencias independientes que apoyaban a la misma hipótesis. El procedimiento que habíamos propuesto era hacerlo de 2 en 2, utilizando la propiedad asociativa del modelo, y así salían los resultados. En el paso final teníamos un grado de conflicto y lo que había que hacer era normalizar y agrupar los términos de la forma correspondiente, de forma que la suma final nos diera igual a 1. Bien, esto es una primera aproximación al modelo de Dempster y Schaffer, pero realmente todavía no estamos tratando con la incertidumbre. Estamos dándole un peso a las evidencias en relación a los elementos focales. Realmente, la incertidumbre en el modelo de Dempster y Schaffer, en la teoría evidencial, se basa en 2 parámetros que son los siguientes. Primero, la credibilidad, que es el indicador de la mínima confianza que podemos depositar en un elemento focal dado, de tal forma que si θ es el marco de discernimiento y tenemos un subconjunto de el marco de discernimiento que es el elemento focal, la credibilidad de A será igual a la suma extendida a todos los subconjuntos del elemento focal, que le llamamos B, por las medidas correspondientes de asignación básica de verosimilitud de M sub B. Esto es la mínima confianza que podemos depositar en un elemento focal dado, como ya he dicho antes, y contiene a las medidas de A y de todos los subconjuntos de A. Luego lo veremos con un ejemplo. En el lado contrario tenemos la plausibilidad, que es el indicador de la máxima confianza que podemos depositar en un elemento focal dado. De tal forma que si θ es un marco de discernimiento y tenemos un subconjunto A, que es un elemento focal del marco de discernimiento, definimos la plausibilidad de A como la suma para todos los B intersección A distinto del vacío de M de B. Lo cual quiere decir que no solamente consideramos A, sino también todos aquellos elementos focales que tienen algo que ver con A, aunque no sean subconjuntos de A. Esto es lo que, si a alguno os gusta seguir los resultados de las elecciones, es lo que los periodistas llaman horquilla electoral. Horquilla electoral. En realidad es el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza se define como el segmento del espacio numérico 0,1 que tiene como valor mínimo el valor de la credibilidad del elemento focal y como valor máximo el correspondiente valor de la plausibilidad. Y en la teoría de Dempster y Schaffer, la incertidumbre se representa a través de un intervalo y no solamente de un número. Es el intervalo que está definido por credibilidad de A y plausibilidad de A. Es decir, la mínima confianza que podemos depositar en el elemento focal considerado y la máxima confianza que podemos depositar en el elemento focal considerado. Claro, todo esto depende de las evidencias que vayan apareciendo y puede utilizarse como un índice dinámico de la confianza.
Si vamos a los casos concretos, si 0, bueno, primero vamos a ver los valores límites. 0 es menor o igual que la credibilidad de A menor o igual que 1, lo cual es una evidencia. 0 es menor o igual que la plausibilidad de A menor o igual a 1. La credibilidad de A siempre será menor o igual que la plausibilidad de A. ¿De acuerdo? Y ahora yo me gustaría hacer una reflexión. Estamos hablando de menores o iguales. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, la credibilidad de A es igual a 0 y la plausibilidad de A es igual a 1? El intervalo de confianza abarca de 0 a 1 y es así como se dice no sé en el modelo evidencial. Por otra parte, si la credibilidad de A es igual a 1 y la plausibilidad de A es igual a 1, el intervalo se convierte en un único punto y eso quiere decir que sí. Y si la credibilidad de A es igual a 0 y la plausibilidad de A es igual a 0, también es un único punto, pero indica que la situación es que no. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando la credibilidad es igual a la plausibilidad, pero no es ni 0 ni 1. ¿A alguien se le ocurre? Pensad que si la credibilidad de A es igual a la plausibilidad de A, y es distinto de 0 y distinto de 1, tendrá un valor. Bueno, pues ese valor es precisamente la probabilidad estadística del elemento focal A, lo cual es bastante sorprendente, que de un modelo aparentemente cuasi estadístico surja el concepto de probabilidad estadística de forma natural. Es decir, cuando la credibilidad de A es igual a la plausibilidad de A y son distintos de 0 y de 1, incluso aunque sean iguales, daría igual, pero estamos hablando ya de la probabilidad de A. Lo cual quiere decir que la teoría evidencial contiene de forma natural a la teoría de la probabilidad, que a su vez contiene la teoría de la interpretación diferencial. Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a estudiar el caso concreto de la relación que pueda tener la teoría evidencial con la teoría de Shorley y Buchanan. Vamos a considerar dos evidencias independientes que apoyan al mismo elemento focal A, de forma que A está incluido en el marco de discernimiento. Si E apoya a A con una M1 de A igual a S1, también apoya al marco sub 1 con M1 igual a 1 menos S1. Y si aparece otra evidencia independiente que apoya al mismo elemento focal A, tendremos M2 de A igual a S2, lo cual implica que M2 de teta sub 2 es igual a 1 menos sub 2, 1 menos S2. Ahora vamos a calcular la función básica de asignación de verosimilitud de las dos evidencias con respecto a A. Esto implica hacer A intersección A intersección teta 2, teta 1 intersección A y teta 1 intersección teta 2. Vamos a quedarnos simplemente con lo que se refiere a A intersección A intersección teta 2 y teta 1 intersección A. Si hacéis las cuentas, resulta que n sub 2 de A es igual a S sub 1 por S sub 2, que es S sub 1 por S sub 2, más S sub 1 por 1 menos S sub 2, más
1 menos S sub 1 por S sub 2, y esto nos da S sub 1 más S sub 2 menos S sub 1 por S sub 2. Es decir, que coincide exactamente con la formulación de Shortleaf y Buchanan ante dos evidencias independientes que apoyan a la misma hipótesis, puesto que en ese caso CF de H dado E sería igual a S sub 1 más S sub 2 menos el producto S sub 1 por S sub 2. Luego, la teoría evidencial de Dempster y Schaffer también contiene a la teoría de Shortleaf y Buchanan. Por lo tanto, volvemos al esquema de la cebolla. Tenemos que la teoría evidencial contiene a la teoría de Shortleaf y Buchanan, que a su vez contiene la teoría de la probabilidad y que a su vez contiene a la teoría del razonamiento categórico. Vamos a ver ahora un caso práctico que ya os dije que está basado en una noche de insomnio. Y yo creo que es bastante divertido, por lo menos es bastante original. Y yo le llamé asesinato evidencial. Y leo textualmente. A Juan le habían roto el cuello mientras estaba sentado frente a la chimenea, leyendo el periódico. Se lo habían roto desde atrás. Y, dice el texto, lo agarraron por el mentón y por la frente y lo desnucaron. Sobre las 23 horas más o menos, dijo el forense. Hace falta una fuerza considerable para ello, añadió. Este es el hecho principal. Hay un asesinato y el forense dice que lo agarraron por el mentón y por la frente y lo desnucaron sobre las 11 y que para ello hacía falta una fuerza considerable. Bien, la casa en la que se había cometido el crimen estaba muy aislada y no había señal alguna de desplazamientos recientes de vehículos. Tampoco había pisadas marcadas en el barro. La noche anterior había llovido mucho y la policía concluyó que el asesino tenía que ser uno de los ocupantes de la mansión. ¿Pero quién? E interrogaron a todos con el siguiente resultado. La primera que interrogaron fue a María, que tiene 27 años, mide unos 75, es de complexión fuerte, es la camarera de la mansión, fue la que descubrió el cadáver y llamó a la policía después de alertar a los demás residentes de la mansión. La policía, por otra parte, averiguó que en su testamento Juan le deja una suma considerable de dinero y María era hija de la antigua camarera que había servido en la casa durante más de 40 años. Juan, el cadáver, la quería mucho, pero María no tiene coartada, y aunque se mostraba muy afectada por lo sucedido, fue vista por Alex, que era sobrino de Juan, entrando en la habitación del crimen sobre las 10:30. Y María conocía el testamento de Juan. El segundo interrogado fue Blas, que tenía 65 años, mide unos 70 de estatura, es enfermo desde hacía años de artrosis, es el mayordomo de la mansión, estaba a punto de jubilarse y últimamente discutía mucho con Juan, pero la cosa en realidad nunca pasaba de ahí. Lo que descubrió la policía también es que Juan dejaba a Blas una importante herencia como premio a los servicios prestados durante tanto tiempo. Tampoco Blas tiene coartada alguna. Lo único que dijo fue que aquella noche le dolían mucho los huesos y que estaba descansando en su habitación. Y además descubrieron que Blas conocía el testamento de Juan. El tercer interrogado fue Alex, que tenía 35 años, medía 1,85,
Era deportista aficionado, era poco trabajador, le gustaba vivir la vida, era huérfano, sobrino de Juan, no se llevaba muy bien con él, pero las relaciones eran civilizadas, aunque Alex estaba un poco molesto con su tío desde que éste le dijo que iba a rebajarle la asignación mensual mientras no consiguiese un trabajo de verdad. A las 10:30 dijo, por lo menos lo dijo, vio como María, la camarera, recordar, entraba en el salón de la chimenea mientras él se dirigía hacia la biblioteca. A la hora del crimen, Alex estaba con Eva, que era su novia, en la biblioteca, manteniendo una, ahora de moda, videoconferencia con unos colegas igual de trabajadores que él. Y este hecho fue comprobado por la policía. Pero, precisamente para motivar laboralmente a Alex, Juan le había ocultado el contenido de su testamento, que no obstante era muy generoso con su sobrino. La última en ser interrogada era Eva, que tenía 33 años, medía unos 72, era fuerte, tenía aspecto atlético, quería mucho a Alex, tiene una gran fortuna personal, es una trabajadora infatigable y además administra ella misma sus negocios. Y siempre le decía a Alex que su tío tenía razón, que tenía que ponerse a trabajar. A la hora del crimen estaba con Alex, que es su novio, en la biblioteca manteniendo una videoconferencia con unos colegas de Alex. Y este hecho también fue comprobado por la policía. Bien, el caso, el informe de la policía llega al inspector Castiñeiro, que ordena toda la información del siguiente modo. La idea es hacer un modelo computacional de comportamiento inteligente de forma que se pueda utilizar la teoría de Dempster y Schaffer para resolver el problema. Fijaros que los sospechosos son los habitantes de la mansión y el muerto, pero el muerto no es sospechoso porque está muerto. Entonces los sospechosos son María, Blas, Alex y Eva. Estos elementos son el marco de discernimiento del problema. Son las hipótesis individuales. Las circunstancias que el inspector Castiñeiro sacó de los informes es que había varios elementos como la fuerza física, acordaos de lo que decía el forense, la codicia, en función de los testamentos, el despecho en función de las relaciones personales, la coartada y la ubicación del sospechoso. El inspector Castiñeiro era un hombre de gran... Esto evidentemente son las evidencias. El inspector Castiñeiro era un hombre de gran experiencia y sumamente meticuloso, y sabía que no todas las circunstancias tienen el mismo peso a la hora de resolver un caso. Así que de forma abstracta estableció una escala de pesos y las posibles pruebas. Si no hay evidencias, el peso es cero, ya que no afectan al caso considerado. Luego encuentra unas evidencias circunstanciales, a las cuales asocia el valor de 0,25. Lo que está haciendo el inspector Castiñeiro es definir las medidas de asignación básica de verosimilitud. Y concluye que las evidencias circunstanciales, 0,25, afectan colateralmente al caso. Luego hay evidencias más importantes, como las incriminatorias, a las cuales les da un valor de 0,50 porque tienen importancia para resolver el caso. La siguiente escala es las evidencias inculpatorias, que son 0,75, que son muy importantes para resolver el caso. Y luego están las evidencias definitivas, que valen 1 porque son en condición imprescindible para resolver el crimen. A continuación,
el inspector Castiñeiro estudió su problema y decidió que en base a su gran experiencia en la resolución de casos similares, y en este caso, la fuerza física es una evidencia definitiva, porque para romperle a un tío el cuello por detrás hace falta una fuerza considerable. Considera además que la codicia es una evidencia inculpatoria. El despecho es una evidencia incriminatoria y la ausencia de coartada es una evidencia incriminatoria también, y la ubicación de un sospechoso es una evidencia de tipo circunstancial. Seguidamente, el inspector Castiñeiro aplicó su intuición al informe policial elaborado por el Oleiros Yard y estableció lo siguiente: que la evidencia fuerza física la pueden compartir por igual tanto María como Alex como Eva, pero no el mayordomo porque está enfermo de artrosis. Luego la evidencia fuerza física descarta al mayordomo e inculpa a los tres sin poder decidir con un valor de 1.00. La codicia apunta a María y a Blas, puesto que conocían el testamento, con un valor de 0.75. El despecho apunta a Alex porque no se llevaba bien con su tío, con un valor de 0.50. La ausencia de coartada apunta a María y a Blas, con un valor de 0.50. Y la ubicación del sospechoso apunta a María porque fue vista entrar en la habitación de la chimenea con un valor 0.25. La pregunta, una vez que hemos establecido el modelo de Dempster y Schaffer, es ¿a qué conclusiones llegó el inspector Castiñeiro tras aplicar la teoría evidencial de Dempster y Schaffer en la resolución de este interesante, aunque ficticio, poema policial? Y lo vamos a dejar aquí, simplemente diciendo que θ, que es el marco de discernimiento, apunta a María, a Alex, a Eva y a Blas, que son los 4 personas que estaban en la casa, y las evidencias son E1 fuerza, E2 codicia, E3 despecho, E4 coartada y E5 ubicación. Os dejo porque el problema es muy interesante y lo podéis resolver vosotros perfectamente, y en la próxima o el próximo día lo resolveremos juntos. Vale, pues un abrazo y hasta el próximo día.